pues está muy bien. El maquillaje característicamente, como el tipo de vestido que lleva, cuando sube a la diligencia y le miran todos que se sube esas medias de colorines, es decir, está todo como tú dices, muy cuidado. Es evidente que las sesiones que tenía con Darley Nichols, porque aquí aparece Darley Nichols, parece ser que hizo alguna aportación Ben Hedges, poquita al respecto, pero no hay que olvidar que Hawks, Hitchcock, John Ford trabajaban con los guionistas, los tenían trabajando, les hacían escribir las biografías de los personajes, cuidaban los personajes al máximo y luego, por supuesto, cuando llegaba el rodaje, quitaban de aquí, ponían además, de aquí. Es que los guiones, tú ves una escena y por medio de un diálogo avanza como 40 o 50 segundos. Es decir, que cuando él está, el personaje de Thomas Mitchell dice, no, es un viajante de whisky, ya está más por delante. Claro, sí, bueno, ahora que ha visto lo del hombre de whisky, ya va como por delante siempre. Va avanzando. Fíjate la presentación en ese plano general en el que está el barman, el amigo de John Ford, Jack Penny, detrás, y donde está Donald Nick escribiendo el pedido. La entrada de Doc Boone al salón ese, cómo se acerca y luego ya cómo va montando. Pero él empieza con un plano general en el que ya prácticamente te está diciendo el suspense amistoso que existe. Cómo acaricia las botellas de las muestras a lo largo del viaje, cómo coge el maletín de muestras, cómo caracteriza además a ese protestante WASP del centro del medio oeste de Kansas City, que le llaman reverendo, que nunca es un reverendo, que nunca le llaman por su nombre. Hay incluso alguna alusión quizás a Hitchcock, un homenaje a Hitchcock que empezaba entonces en Estados Unidos, ¿no? Está todo lleno de esos detalles que le dan grandeza al personaje, verosimilitud y sobre todo humanidad. Yo creo que la empatía emocional de los personajes es una de las claves para acceder al cine de Ford. Hay un detalle que sí que era un empeño personal de Ford en ese sentido, porque claro, él dejó de hacer la película, o Selznick la dejó de hacer con él, porque en principio habían visto que podía ser un vehículo estelar para Gary Cooper y para Marlene Dietrich, y él no tenía empeño, claro, que era un empeño arriesgado, porque la aparición luego, se ha visto que ha sido una de las apariciones grandes de la historia del cine, pero dices, estás poniendo a un señor de 2 metros ahí metido en el camarote de los hermanos Marx, y es un poco complicado. Pero... ¿Has visto que está fuera de foco? Sí. Se le va el foco. Porque es tan violenta, o sea, el movimiento de cámara es tan rápido, entonces pierde foco. ¿Qué es traveling eso? Sí, no es un traveling de acercamiento, no es un zoom, es un traveling. Se le va el foco. Claro, entonces se le va un poco, se le roza, pero él lo vio y dijo, no, esto es maravilloso. Claro, que queda mucho mejor, queda más vivo, queda mucho más... Ese es el movimiento que hace él cuando para la diligencia Ringo. Eso es uno de los grandes momentos del cine, porque es el nacimiento además de una de las también más grandes estrellas. Es una presentación mítica del personaje, ¿no? Está mejor presentado que... Pero ahora lo vemos así, pero es que dices, en la época Ford renunció, o movió lo que era su proyecto de película para hacerlo con John Wayne y renunciar a Gary Cooper, a Marlene Dietrich. Claire Trevor era también era una apuesta arriesgada porque era un tipo de mujer especial. La verdad es que cuando después se ha decidido que si no es la mejor película, sí es la película más redonda de la historia del cine, pues ha sido por una serie de casualidades. No de casualidades, sino de... Lo que le puso alrededor era el mejor equipo. Los mejores defensas, los mejores laterales. Claro, el mejor tipo de centro. Le cogió el mejor equipo. Estaban todos muy bien, porque claro, y él entra perfectamente. Fíjate cuando se hace el remake de La Diligencia. El papel del viejo borrachín lo hace Bing Crosby, eran también buenos actores, todos. Pero claro, es que no se puede. Y Carlton Douglas es un director estupendo, como es Río Concha, pero no se puede, porque aquí hay un plano de inventiva de John Ford, que eso viene del mudo, que es cuando cruza el río con la cámara arriba, se sube con la cámara arriba de la diligencia, y entonces hay como un movimiento, va como con la grúa y va entrando en el río. Eso es maravilloso, eso no se había visto nunca, y eso es John Ford. ¿Cómo se vadea un río? Dice. Sí, o ese lenguaje que aprende el mudo y que va a estar toda la vida. Hay unos planos maravillosos de miradas dentro de la diligencia cuando estamos en mitad de la tormenta de polvo con el sombrero tapándole el rostro a Wayne.
después como mira el cruce de miradas que tiene con respecto a Dallas, porque es el momento en el que él es un personaje ingenuo, ha estado mucho tiempo en la cárcel. Hay un momento que es un detalle de guión magnífico que pregunta, me parece que es el ayudante, ¿cuántos años hace que está en prisión? Porque no sabe que Dallas es una prostituta, pero claro, es alguien que está fuera del mundo, que no sabe las andanzas de Dallas en el territorio durante ese tiempo concretamente, y él no lo descubre prácticamente casi al final. Al principio reacciona en la mesa ingenuamente diciendo, claro, no se puede pasar en un día de la cárcel a la sociedad, pero es ella realmente la que está concitando ese espacio de clases que se produce de un lado a otro de la mesa entre la mujer del teniente, el banquero después que se arrastra también y el personaje de Carradine, ¿no? Pero qué magnífica educación la de John Wayne, ¿cómo le pasa las cosas? Una educación exquisito, ¿no? Es un caballero John Wayne, pero es un tipo que viene de la cárcel, ella es una mujer como pasa que pero son tipos, es una peli de muchas contraposiciones. Yo creo que podríamos analizarlo también de esa forma que yo estaba comentando al principio de la presentación del programa, que también la importancia de la diligencia es realmente, yo creo que muy interesante en esta película, puesto que ha servido en el oeste no solo para poder enlazar de punta a punta, con lo cual conlleva muchas costumbres, sino también el reunir dentro de un pequeño microcosmos, como era la caja de una diligencia, a una serie de personajes que yo creo que en esta película lo ha aprovechado admirablemente, porque es en el fondo como una presentación de un grupo muy dispar, que es un país que se tiene que tiene que enfrentarse a una determinada situación donde todos llegan a una conclusión de que es que hay que ayudarse unos a otros. Él no va sentado. No va sentado en la puerta. Es todo un juego de contraposiciones, de norte-sur, este-oeste, de clases, de ideas, de ideologías. La verdad es que todo está mezclado. Es que, por ejemplo, cuando dices que está de pie, García, es que yo te puedo decir que de esa época se decía que, fíjate, que el hombre que llevaba las riendas y hacía chasquear el látigo en el pescante era más estimado generalmente que el millonario, el político que llevaba en su diligencia. O sea, tanto el mayoral como el conductor más él que va de pie, pues indudablemente adquieren una grandeza de defensa ante un grupo, porque el que va a su lado, el que llaman aquí mayoral, el tipo que lleva el rifle, pues depende de tu vida de él. Claro, es que cualquier problema que haya sale. Aquí se toma una licencia, porque Haycox cuenta, y es cierto que en el cuento que además de los asientos delanteros y traseros, las señoras se ponían siempre en el sentido favorable de la marcha, vamos concretamente, había un asiento en el centro, y Haycox lo cuenta en el cuento como en el asiento central, que era muy incómodo, estaba, es decir, que había diligencias tal como estaban y otras con una asiento. Lo que se dejaba aquí, transportín. Sí, que yo he visto en el sudeste de Estados Unidos. ¿Qué lo decía Gisco? No, lo decía Haycox. Y yo he visto esas diligencias, algunas de la Overland Stage Company. Eran pequeñas, bueno, hay algunas. Había, no recuerdo exactamente, hay un modelo que no recuerdo el nombre que es bastante grande, incluso con asientos en la parte de arriba. Pero desde luego, yo he visto. Esas otras diligencias. Pero he visto las diligencias del tamaño esta de aquí con un asiento central. Pero es que llevaba. Con un pequeño, es decir, no era un asiento en el que iba simplemente un tablero, sino que había un pequeño reposo que debía ser extraordinariamente incómodo. Es que John Wayne es un llevaban, tipo, es que estamos hablando de dos tipos de diligencia, una que llevaban la normal, que es esta, y otra de lujo, que es la que tú hacías referencia. Una tenía capacidad más o menos para 6 pasajeros y la otra para 15. Entonces era muy curioso porque según el modelo, pues hasta los asientos eran distintos, porque normalmente eran asientos de cuero y de crin, y se identificaban también en la parte posterior porque llevaba un cofre, que aquí se ve en la película perfectamente también tapado por la parte de atrás. Pero eso lo sabía en España, en la misma época, claro, los que iban a Oviedo, tartanas de esas grandes. Una imitación, lo único que pasa es que tenían otras diferencias, sobre todo porque el uso de caballos era normalmente de 6 caballos, no de 4. Tiro de 6, claro. Tiro de 6. Fíjate, además, lo que llamaríamos ahora las gasolineras de ahora eran los sitios que estaban, las postas, claro. Hacían los cambios de caballo, se comía y volvían a salir. Pero fíjate que eran viajes a lo mejor de
sin parar 60 kilómetros. Pues, ¿cómo que 60? Pues sin parar, digo, hasta una posta. El primer viaje se inauguró en el año 1858, el 16 de septiembre, y te costaba $200 el billete. Eran 27 días de trayecto, y el primer latigazo que se hizo a las 6 horas 24 minutos era para recorrer 4.000 kilómetros, con 200 puestos de relevo y de apeaderos y paradores. Había, según los datos, 1.800 caballos para reponer todo el trayecto, 250 carruajes y 800 hombres, sobre todo en aquellos sitios donde había más indios, había más refuerzos. Normalmente eran 4 o 5 en cada apeadero, 8 o 10 en los sitios. Los relevos eran los que tenía el Pony Express, que eran los